Estimados alumnos del tercer grado de secundaria, reciban un cordial saludo de mi persona, el profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Geografía. En el video de hoy estudiaremos la geomorfología mundial, ¿no? En la clase anterior vimos sobre el origen de los continentes, ¿no? Pangea, y todo y cómo se fueron conformando los continentes de acuerdo a las teorías, ¿verdad? En el día de hoy vamos a empezar a estudiar la geomorfología mundial, ¿no? Y luego pasaremos a estudiar continente por continente. Ahora es una visión general. Va a comprender, al finalizar el tema, usted va a comprender la evolución del relieve mundial y conocer los diferentes tipos de relieve a nivel mundial, ¿ya? Introducción. El relieve, ¿no? A ver, morfología, vamos, su propio nombre lo dice, ¿no? Geo, tierra, morfo, viene del griego morfé, que significa forma, y logía, el estudio, ¿no? El estudio geográfico o el estudio de la forma terrestre, ¿no? Del relieve terrestre, de cómo está formado en la forma terrestre, ¿no? De la Tierra, ¿no? Entonces acá, mira, hace referencia a las formas, ¿sí? Que tiene la corteza terrestre, es decir, la capa terrestre, ¿no? La litosfera, lo que se observa, ¿no? En la superficie. Tanto al referirnos a las tierras emergidas, es decir, aquellas que sobresalen del nivel del mar, como al relieve submarino, como aquellas que están en el mar o debajo del mar, ¿no? Es decir, al fondo del mar, ¿ya? Es el objeto de estudio de la geomorfología y de la geografía física, ¿no? La geomorfología que pertenece a la geografía física, sobre todo al referirnos a las tierras continentales e insulares. Continentales, que los continentes, ¿no? Lo de la Tierra, lo que no está en agua, e insulares, lo que sobresale del mar, ¿sí? Y la geomorfología es una de las ramas de la geología, ¿ya? Que se engloba con otras ciencias dentro de las ciencias de la Tierra. Bien, acá vemos en un mapita los continentes. Continentes, todo aquello que tiene tierra, ¿no? Todo lo que es tierra. Y las insulares quiere decir las islas, o sea, aquellas porciones de tierra que sobresalen del mar, ¿ya? Es decir, que en el fondo del mar también hay, así como vemos aquí cerros, también en el fondo del mar también hay eso, que se conectan, ¿no? Y van emergiendo, ¿no? ¿Ya? Relieve según morfología, se va chueco, siempre nos vamos chueco, según morfología y altimetría. Entonces, morfología ya sabemos, ¿no? Según la forma, ¿no? Y altimetría según la altura. Entonces, tenemos, según la forma y según la altura, entonces tenemos, uno, planicies, que son extensiones de terreno llano. Terreno llano quiere decir terreno plano, al nivel del mar, ¿no? Al nivel del mar. ¿Ya? Están a nivel del mar. Tenemos bajo planicies, llanos con altitud inferior a 700 metros. Todos aquellos llanos, por ejemplo, que están a 700 metros sobre el nivel del mar, altura media de las tierras emergidas, ¿no? Las medias planicies, planicies con elevación entre 700 y 1400 metros sobre el nivel del mar, y las altiplanicies, terreno llano a más de 1400. Terreno llano es terreno plano, no es así ondulado o rocoso, ¿no? O variado, ¿no? No, sino plano, ¿ya? Planicie, por eso planicie viene de plano, ¿ya? ¿Ya? Todos los terrenos planos que están a menos de 700 metros son bajo planicies. Si están entre 700 y 1400 metros son media planicies, y si están a más de 1400 son altiplanicies, pero planicie, llanos, ¿no? Por eso se llama llanos, de que son planos, ¿ya? Llanos. Bien, eminencias. Son partes de terreno relativamente elevado respecto del nivel del mar, ¿ya? Entonces estamos viendo las formas. La primera forma es plana. Su altura, ya hemos visto, 700, y de 700 a 1400 y de 1400 a más. Ahora vamos a ver las eminencias, ¿no? Su forma de cerros, ¿no? Eminencias de no más de 700, ahora la altura, no más de 700 metros son cerros. Si su altura es menor de 700, existen más o menos aisladas y tienen laderas de pendiente suave y formas redondeadas, se llaman colinas,
¿ya? Esa es una variante de los cerros, las colinas. Y la otra eminencia son las montañas. Eminencias superiores a los 700 metros sobre el nivel del mar. Conjunto de eminencias, serrezuelas, sierras y cordilleras. Por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿no? Las sierras, ¿ya? Los macizos montañosos y nudos orográficos, ¿ya? Entonces ahí tenemos las montañas. Y las depresiones, ¿ya? Tenemos los terrenos de nivel relativamente menor que el nivel del mar. Es decir, aquellos terrenos que están por debajo del nivel del mar, ¿ya? ¿Sí? Pero en la tierra, no en el mar, sino en la tierra, ¿ya? Depresiones absolutas, terrenos de altitud inferior a la del mar, ¿ya? Las zonas absolutas. Las relativas, tenemos los terrenos de menor altitud relativa que los de sus alrededores. En ese caso tenemos los valles, que es una depresión entre montañas o rodeada por montañas. Generalmente contiene una corriente de agua, ¿no? Esos son los valles. Por ejemplo, el Valle del Mantaro, ¿no? Si han ido por Huancayo, que es el más conocido, ¿no? Alrededor, a sus costados, hay montañas, ¿no? Cerros, ¿ya? Montañas. Y por el centro corre un río. En este caso, el río del Mantaro. Por eso se le conoce el Valle del Mantaro. Los cañones, que son gargantas profundas de ríos originados por la erosión de estos o por agentes tectónicos, ¿ya? Los cañones, ¿no? Por ejemplo, Cañón del Pato, ¿no? ¿Ya? Cañadas, son similares a los cañones pero de magnitud menor. También se refiere a las vías pecuarias con una anchura de unos 20 metros, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y la cuenca, que es una parte de la superficie terrestre cuyas aguas fluyen hacia un mismo río, ¿ya? O lago, por lo que tiene forma cóncava, es decir, que constituye una especie de depresión medianamente abierta, ¿ya? Muy bien, entonces acá vemos, ¿no? algún mapita para indicarnos de aquí los montes, ¿no? Las montañas. Ahora relieve según magnitud. Tenemos grandes formas del relieve, tenemos macroformas. Dentro de este grupo podríamos incluir a los tres tipos mayores del relieve terrestre, tanto con relación a su extensión como a su importancia. Tenemos los macizos antiguos y escudos, así se les llama, ¿ya? Las cuencas o llanuras sedimentarias, ¿ya? Donde hay sedimentos, ¿ya? Y las cordilleras recientes, que son levantadas, ¿no? Cordilleras recientes, que son levantadas durante la era cenozoica, en su periodo terciario y paleógeno, entre las épocas del Eoceno y el Oligoceno, hace 50 millones de años aproximadamente. En estas macroformas, sobre todo en los macizos antiguos, por ejemplo, se encuentran los fósiles, de los cuales se extrae el petróleo, ¿no? Mineral energético, el petróleo, ¿no? ¿Ya? Y ya es lo que vamos a ver ahora, los macizos antiguos y escudos, ¿no? Que constituyen las formas de relieve de formación más antigua que existen. Por eso están aquí los fósiles, ¿no? Ahí están los fósiles, ¿ya? De los cuales les hablaba hace un momento, sobre las cuales ha ejercido una acción muy larga e intensa de las fuerzas erosivas. Fuerzas erosivas y en algunos casos fuerzas internas, que realzaron esos relieves y por lo tanto los rejuvenecieron. Por regla general, este rejuvenecimiento de los relieves más antiguos de la corteza terrestre se realiza por levantamientos generales en amplias zonas, debido a la acción de las fuerzas internas sobre las propias placas de la litosfera. Es decir, que la litosfera es la primera capa, ¿no? De la Tierra y se ha ido levantando, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Son las fuerzas erosivas y la otra son las fuerzas internas. El resultado es la formación de un relieve invertido, en el que los sinclinales ocupan las partes más elevadas del relieve, mientras que los anticlinales resultan vaciados al ser atacados desde un principio por la erosión. Un ejemplo de este tipo de macroforma sería el escudo fenoscándico, ¿ya? Bien, importantes cordilleras de la Tierra. Tenemos el Himalaya, la cordillera de los Andes,
los Alpes, los Pirineos, los Apalaches. Ahí está explicado, eso ya lo leen ustedes, que el Himalaya pasa por estos países, Bután, China, Nepal, Tíbet, India y Pakistán, ¿sí? Y forma un arco de 2.600 kilómetros y de norte a sur 350 kilómetros, ¿no? La montaña más alta es el Everest, con 8.848. La cordillera de los Andes, ¿no?, que recorre, ¿no?, el sur, desde el sur hasta el norte de Sudamérica, ¿no? Y los Alpes, que son un importante, se encuentran en Europa. Los Pirineos, que también se encuentran en Europa, que divide España, Andorra y Francia, ¿no? Y los Apalaches, que están en el norte de Estados Unidos, ¿no? Canadá, ¿no?, y Estados Unidos. ¿Sí? Eso ya lo leen ustedes. Continuamos. Cuencas y llanuras sedimentarias son terrenos poco accidentados y bastante bajos, normalmente no superan los 200 metros de altitud. ¿Ya? Cuencas y llanuras sedimentarias. En Latinoamérica predominan los de tipo sedimentario. ¿Qué quiere decir sedimentario? Es decir, llanuras rellenadas por arrastre de sedimentos. ¿Ya? En muchos casos poseen algunos recursos mineros. Sedimentos es que hay recursos mineros, de ahí son los yacimientos, por ejemplo, petrolíferos, ¿no?, mineros, forestales y agropecuarios, ¿no? Entonces, esas son las cuencas y llanuras sedimentarias. La cuarta forma, ¿no?, del relieve según la magnitud según, ¿no?, según el tamaño, no, sino según la magnitud, ¿no?, según el área. Son las alineaciones montañosas de levantamiento más reciente, generalmente levantadas durante el terciario cenozoico. Terciario cenozoico son las etapas por las que ha evolucionado la Tierra, ¿no? Es decir, son macroformas del relieve generalmente cercanas al Pacífico. Al Pacífico, es decir, al Océano Pacífico, ¿no?, como son las cordilleras alpinas, la de los Andes, el Himalaya y muchas otras. Constituyen las partes más elevadas del relieve terrestre debido al corto tiempo geológico en el que ha actuado la erosión. Bueno, ¿no? Entonces tenemos en México, por ejemplo, la Sierra Madre, ¿sí? En Centroamérica tenemos el nombre de Andes centrales, ¿no?, con presencia de volcanes, vulcanismo son volcanes, y en América del Sur se da el nombre de los Andes, ¿no? Entonces, esta forma de aquí, las cordilleras, se está refiriendo, por ejemplo, a las cordilleras de los Andes, ¿no? En México, Sierra Madre. En Centroamérica, Andes centrales con presencia de volcanes, y los Andes, la cual se extiende por 9.000 kilómetros desde la zona de Yaritagua, ¿no? Zona de Yaritagua es Venezuela hasta el Cabo de Hornos, ¿no?, Argentina. ¿Ya? Mientras que el Himalaya, la cadena del Himalaya solamente tiene 2.600 kilómetros, miren. Y la de los Andes tiene 9.000, o sea que es mucho más larga, ¿verdad? ¿Ya? Bien. Miren, y la gran actividad con formas es así que la cordillera de los Andes se hunde en el Paso Drake al sur, ¿no?, del continente, y reaparece en la Antártida con el nombre de Antartandes, ¿no? ¿Ya? Entonces, la cordillera sigue, pero ya se hunde en el mar, ¿verdad? Se hunde y luego reaparece en la Antártida. Bien, formas menores del relieve. Entre ellas se pueden citar las terrazas, los aluviales, los conos de deyección, abanicos aluviales, playas, formas residuales, cerros testigos, formas características del relieve como son los cañones o gargantas, los lenares y las dolinas, entre otras. También debemos incluir a las formas menores del relieve según el de origen glacial, los sker, los ketles o las marmitas de gigante, morrenas, etc. De origen volcánico, los pitones volcánicos, onex, columnatas basálticas, jameos, etc. Y de otros orígenes, volcanes de lodo. Las terrazas aluviales, también llamadas terrazas fluviales, constituyen pequeñas plataformas sedimentarias. Ya sabemos lo que es sedimentario, ¿no?, que trae ciertos recursos mineros, ¿no? ¿Ya? O mesas construidas en un valle fluvial por los propios sedimentos del río. Fluvial, río, ¿no? ¿Ya?
que se depositan a los lados del cauce, es decir, es un río ya que ha desaparecido hace millones de años, ¿no? En los lugares en los que la pendiente del mismo se hace menor, con lo que su capacidad de arrastre también se hace menor, ¿ya? Algunos han desaparecido y otros están en actividad, ¿no? Pero están al costado, ¿no? Del cauce. Posteriormente, al irse erosionando el cauce, aguas abajo, queda aislada y suspendida la terraza que se había formado, ya que el propio río profundiza fácilmente su cauce en dicha terraza por la constitución de los materiales poco consolidados de la misma, ¿sí? Es decir, el río pasa, pero a medida que va pasando va haciendo erosión y eso se va bajando, el río es como si fuera bajando, y lo que estaba tapado antes por las aguas del río, ahora eso se va mostrando, ¿no? Y eso son las terrazas, ¿ya? Eso se llaman las terrazas. Los conos son formaciones similares a las terrazas que se forman a la salida de un torrente a una zona de llanuras, ¿no? Los sedimentos arrastrados por el torrente se depositan en forma de abanico y generalmente no forman un cauce único, sino varios cauces que se abren durante las crecidas más intensas, ¿ya? Es decir, el río también, pero ahora es en una zona torrentosa, ¿no? Que arrastra, ¿no? En una zona de llanuras, ¿no? Y la deposición de sedimentos en los cauces nuevos hace que suba el nivel del cono, precisamente en esos cauces, lo que obliga con el tiempo a abrir nuevos cauces, entre los más antiguos y por lo tanto los más elevados. En algunas obras de geografía física se emplea el nombre español de bajada a estos conos de eyección. Curiosamente este nombre se emplea en inglés, lo mismo que playa, procedente del español que se habla en el oeste de los Estados Unidos, ¿no? Se forman como pequeñas playas, ¿no? ¿Ya? Los conos de eyección o abanicos aluviales. Existe una forma mixta, la de cono terraza, que aparece donde un cono resulta atravesado por un cauce predominante que se encaja en el mismo. A menudo existe la superposición de diversos conos de eyección a lo largo de las fallas que limitan los valles tectónicos. Es el caso, por ejemplo, del Valle de la Muerte en los Estados Unidos, donde unas sucesiones de torrentes muy juntos se abren al llegar al fondo del valle, mezclándose unos con otros de manera sucesiva. A este fenómeno se le denomina coalescencia fluvial cuando los sedimentos arrastrados por torrentes muy próximos entre sí se superponen entre sí, formando depósitos sedimentarios que con el tiempo pueden dar origen a un proceso de estratificación cruzada, ¿ya? Entonces ambos, las terrazas y los conos, tienen sedimentos, ¿no? Sino que esta es un poco más llana, ¿no? Se queda ahí, mientras que esta tiene mucho más, digamos, es más variada, ¿no? Se pueden superponer, se pueden, ¿no? Puede ser mixta, ¿no? ¿Ya? Se puede formar por varios torrentes como en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y los principales, son los principales desiertos del mundo. Tenemos acá Atacama, Chile, con 0.6 litros en 19 años de agua, ¿no? Estamos hablando de agua. Sahara, ¿no? 20 litros por año. Gobi, Tabla, Macán, 125 litros por año. Gran Lago Salado y Colorado, 125 litros por año. Gibson y Victoria, 125 litros por año. Kalahari, 125 litros por año. Nambín, 20 litros por año. Y Polo Norte y Polo Sur, 125 litros por año, ¿no? Entonces tenemos ahí también. Evolución del relieve. Los procesos geológicos internos o endógenos. Endógenos, endo, dentro, ¿no? Genos viene de génesis, de genes, ¿no? Origen. Los procesos internos son el resultado de la dinámica interna del planeta, ¿no? De las placas, de cómo se van moviendo. Esta dinámica se manifiesta principalmente a través de la actividad volcánica, la actividad sísmica y la orogénesis, que en definitiva la actividad tectónica, ¿no? Lo que les decía de la actividad de las placas, las tectónicas, ¿ya? Esos son los procesos internos, ¿no? Por los cuales los relieves se van formando, van saliendo, van emergiendo, ¿no? Emerger, salir de la Tierra. Esa es un poco la evolución del relieve, los procesos internos, ¿ya? Volcanes, actividad sísmica y la orogénesis, ¿no? Los procesos geológicos externos o exógenos, ¿no? Externos o exógenos, exo, fuera, ¿no? Fuera, que son orígenes externos, ¿no? Los procesos geológicos se deben a la interacción de la corteza terrestre con la atmósfera, ¿no? Entonces ahí vemos la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera, ¿no?
Esta acción se manifiesta a través de la acción conjunta de los vientos, el agua y los seres vivos, que moldean y transforman poco a poco el relieve. Se diferencian dos procesos exógenos principales, la meteorización de las rocas y la denundación del relieve. ¿Ya? Entonces, lo que es externo son la atmósfera, la hidrósfera, la biosfera y la meteorización y la denundación de los relieves. Es así como se forma, cómo va evolucionando o cómo ha evolucionado el relieve de nuestro planeta. Muy bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Este video, su actividad de 10 preguntas, ¿sí? Y nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Chao.